Saludo. Buenos días. Ustedes allá. Nosotros acá. Y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenas tardes. Buenos días. Carlos Reyes. Buenos días. Josué Hernández. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma. Como cada sábado estamos aquí presto para llevar informaciones frescas, informaciones que actualizan, ¿verdad? Al Ministerio Nacional. Así es, todo ese público que nos sigue, en especial a la clase magisterial. Así es, invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que hagan sus comentarios, sus sugerencias, que en su momento, profesor, leemos esos comentarios. Exactamente, así mismo, actualidad magisterial. Así es. Arrancamos de inmediato con las principales informaciones. Tenemos plato fuerte, mucha preocupación en el ambiente laboral, muchas noticias que van y que vienen y que traen incertidumbre, profe, al magisterio. Entonces, aquí estamos nosotros para orientar, ¿verdad? Se puede decir que crónica de una muerte anunciada. Así es. Sí, vamos a detallarnos más. Vamos a entrar de inmediato en materia, pidiéndole a nuestro encargado técnico que nos presente algunos titulares, ¿verdad?, de algunos periódicos de circulación nacional que traen informaciones que debemos conocer. Bien, tenemos como titulares ahí ¿lo tenemos? Bien, vamos a leer, ¿verdad?, parte de esos titulares, y el primer titular es con relación a lo que informa el ministro de Educación estudiando la posibilidad de regresar a otros municipios en que... O sea, echar para atrás, ¿verdad? Sí, se incluyan uno. Sí, hay algunos que se está evaluando la posibilidad de regresar otra vez al trabajo desde el hogar, al teletrabajo o virtual, y también se evalúa la posibilidad de incluir otros municipios en esa semipresencialidad. Como, no sé, ambivalente, podríamos decir. Así es. Tenemos también la posición que sale del programa hermano, ¿verdad?, Desde la Fuente. Esta es una información que la sirve el periodista Carlos Lara, también, que hace referencia a, incluso él titula esa información como el fracaso de la semipresencialidad. Como un fracaso. Como decíamos, crónica de una muerte anunciada. Así es. Eso no es un secreto que en este espacio, profesor, en este espacio hablamos de ese peligro inminente que representaba ese regreso a la semipresencialidad, y sobre todo señalábamos que saliendo de unas vacaciones de Semana Santa, eso era un arma de doble filo. Entonces, cuando uno ve todos estos titulares, toda esta información, el mismo Ministerio de Educación anunciando la posibilidad de regresar a sus hogares, a trabajar en sus hogares, municipios que recientemente entraron a la semipresencialidad, entonces nos lleva a preguntarnos a nosotros cuál es la carrera, ¿verdad?, cuál es el interés, la prisa que tenemos. Se está recibiendo, nosotros no sabemos, una pregunta que dejamos, recibiendo presión de alguna institución. ¿De quién? Buena pregunta. ¿Quién está presionando? ¿Quién está presionando? Entonces nosotros, la verdad que... Sí, fueron muchas las advertencias que se hicieron en diferentes medios, ¿verdad?, vinculados, incluso organismos oficiales del Estado advertían sobre ese peligro que representaba el regreso a la presencialidad o semipresencialidad. Y también el Colegio Médico. Así es, el Colegio Médico, el presidente del Colegio Médico fue en varias ocasiones que se pronunció advirtiendo que eso sucedería. Entonces, preguntamos nosotros cómo es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no previeron eso. No tomaron cartas. No tomaron previsión. ¿Por qué? Porque se supone que trabajamos en función de planificaciones, y en los centros los docentes trabajan con una planificación de lo que van a trabajar. Entonces, el órgano superior, que es el Ministerio de Educación, es el primero llamado a planificar y a prever cosas
a largo y corto plazo con relación a la educación dominicana. Entonces, como usted decía, era una muerte, una crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, nos fuimos a la semipresencialidad desoyendo, sin escuchar nada de ninguna de esas opiniones que se tenían en contra de ese regreso, y hoy estamos pagando las consecuencias. Sí, entonces... Así es. Es lamentable, como decir, la improvisación por parte de las autoridades superiores de educación. Como decía ahorita, no sabemos si es para complacer a algún sector, no sé quién, HOR. Eso se comenta en los pasillos por los que yo camino. Se comenta que hay presiones y lo que queremos nosotros, ¿verdad?, es saber quién presiona. ¿Quién presiona? Entonces, en ese mismo orden, profesor, el expresidente de la ABP, el profesor Eduardo Hidalgo, hizo también a través de su cuenta de Twitter algunas recomendaciones o algunas advertencias. Podríamos decir, en términos, ¿verdad?, una profecía, podríamos decir. Claro. Con todo respeto. Que todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que eso se veía venir eso, ¿verdad? Pero entonces las autoridades de educación y la de salud pública, que se supone son la máxima autoridad cuando estamos hablando de la salud del pueblo y de las personas, ¿verdad? Entonces, todo eso se desoyó. Sí, tenemos los tweets ahí. Sí, tenemos el tweet, también tenemos el tweet de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos en la misma dirección, ¿verdad? Exactamente. Señalan que fue un fracaso, señalan que se advirtió que eso se vería venir. Sin embargo, seguimos caminando como que no escuchábamos lo que la ciudadanía decía, y lo decían personas calificadas con autoridad para hablar del tema. Autorizado para eso, claro, esa es la palabra, no cualquier persona, por ejemplo. Sí, también en el programa la Z101, el gobierno de la mañana de la Z101, escuchamos también una comunicadora ahí que hace la misma referencia. Lo mismo que advertíamos nosotros en este programa de que representaba un peligro, todos los medios ahora nos dan la razón. Nos dan la razón porque estamos obligados a recoger ya de nuevo lo que habíamos soltado, por sencillamente no esperar, qué sé yo, 1, 2 semanas o 3 semanas hasta ver la repercusión de esas vacaciones que teníamos que tuvimos en Semana Santa. Y lamentablemente, el pueblo dominicano hay que trabajarle con mano dura. Entonces, si se trabaja con mano dura, es dictadura. Así es. Muy flexible. No hace nada. Pero es que es un asunto de conciencia, de autoconciencia, de educación. Así es, profe. Porque educación no es saber leer ni escribir, porque eso es parte. Eso es parte. Pero hay personas que son iletrados y tienen educación. Tienen mejor comportamiento que los profesionales. Hábitos de higiene. Así ¿verdad? es. Entonces, es prácticamente, ¿cómo decir? ¿Verdad? Tenemos el audio de la comunicadora, la Z101. Vamos a escuchar. De Semana Santa, donde hubo un desenfreno total de las personas, donde las probabilidades de contagio eran muy altas. Entonces, hoy estamos viendo, 3 semanas más tarde, estamos viendo los resultados de ese desenfreno, donde la positividad está alrededor del 18%, donde se siguen dando los casos, aumentando los casos, y donde las propias autoridades del Ministerio de Salud, en la persona de su máximo representante, que es el señor ministro Rivera, ya empieza a advertir la posibilidad de ser más drásticos, de volver para atrás en cuanto a la flexibilidad que ha habido desde el gobierno en cuanto a las medidas y toques de queda. Eso por un lado, lo vimos ayer. Hoy vemos las declaraciones del ministro Fulcar, que dice que están evaluando suspender la docencia presencial en parte de esos municipios que en principio tenían una tasa por debajo del 5%, que son 48. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el virus está latente, que los niveles de contagio siguen aumentando y que
perdón, y que nosotros todos teníamos razón, que además solo nos movía el interés que nos mueve siempre y a todos, de que las cosas salgan bien, porque si hay un equipo, si hay un medio de comunicación que ha apostado 100% al éxito de este año escolar, ha sido esta Z101 y ha sido el gobierno de la mañana. Entonces nosotros nos movía simplemente el interés de que las cosas funcionaran bien. Y por eso hacíamos la advertencia. Lamentablemente hoy las autoridades de educación tienen que admitir que teníamos razón. Nos dan la razón. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Bien, bien, ahí escuchábamos el audio de la comunicadora del gobierno de la mañana, Z101, ¿verdad? Prácticamente la misma voz, la misma queja también, porque se había advertido esto. Así es. Es que, imagínense, los niños, como bien, el ministerio mandó un protocolo que se dieron en todas las escuelas, fueran a entrar a la semipresencialidad o no. Pero se dio ese protocolo en todos los centros educativos. Pero hay una situación. Quizás nosotros, imagínense, si casi no pueden controlar los adultos, que se supone que tenemos uso de conciencia de las cosas, el bien y el mal. Un niño, el protocolo dice que también ubicar quién va a llevar al niño a la escuela, si es un motoconcho, si es una guagua, pero cuando sale de ahí el niño que va por la calle, por ejemplo, los que vivan cerca, ve cualquier juguetito en la calle sin saber quién lo dejó. Lo tocas, pone la mano en la se cara. compra en el colmado con la mano. Ya. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Es que siempre se ha vamos a decir, afincado, como decimos en buen dominicano, este hecho de regresar, porque supuestamente los niños no representan un peligro, que los niños no son tan vulnerables, pero sin embargo los niños son un vector entre la escuela, el hogar y la comunidad. Cuando esos niños llegan los 2 días, los 3 días que van a la escuela, lo primero que hacen es dar un abrazo a su abuelito, un abrazo a su madre, sí, cuando llegan al hogar, en el mejor de los casos, ¿verdad? Sin embargo, el audio decía la comunicadora que por qué la flexibilidad, a quien lo mismo que nosotros decíamos, a quien le estamos aceptando presión, se dice que era por favorecer esta apertura, por favorecer al sector turístico para que hicieran sus negocios, ¿verdad? En esta cuaresma, en esta Semana Santa que recientemente pasó. Entonces, las autoridades deben ser un poquito más responsables, más sinceras con relación a esto. Exacto, porque francamente, porque un ejemplo, no es porque ya, por ejemplo, para el confinamiento extremo, ¿verdad? Como se vivió hace un año y 10 meses por ahí, quizás no volver a esos extremos, pero sí hay otras medidas. Por ejemplo, podemos, aunque esto no va directamente con educación, pero tiene que ver porque son padres de los niños y son niños que viven en el entorno de la comunidad. Buscar, ya sea, no por ley, sino obligar, por ejemplo, a los ciudadanos a usar su mascarilla, como de hecho se supone que es obligatorio usar mascarilla. Si es posible, andar con su manita limpia, sí, su manita limpia donde sea, un potecito pequeño, en lo personal. Yo donde quiera que voy, en mi bolsillo, ando con mi manita así limpia. es. Pero ¿qué pasa con un niño? Que un niño lo carga en sus manos, pero se lo presta a su compañerito, lo que hace es jugar con él, lo tiene en la mano como un juguete más. Entonces, eso también debería ser parte de las prohibiciones, pasar un objeto de la mano de un niño a otro, porque independientemente de que sea manita limpia, como usted dice, o gel antibacterial, por fuera no hay gel, por fuera lo que es un pote que recibe el contacto. Yo hago así, como me limpio la mano, le limpio con la misma mano limpia el borde por fuera. Bien. Sí. Entonces, mire qué pasa con el caso de Pedro Brown. Dice aquí el expresidente de la ADP que quien mintió sobre el caso de Pedro Brown. La presencialidad fracasó en Pedro Brown. La positividad 11.48 y es uno de los municipios que entró
a la semipresencialidad, ¿verdad? En Los Llanos subió a 13.54 la positividad. Peralvillo, 16.67, ¿verdad? Sabana Grande, de Boyá, 21.43. Duvergé, 19.32. La Descubierta, 11.76. Y así seguimos también. Cuando se habla de que si está por encima del 5% la positividad, entonces no hay condiciones para regresar, ¿verdad? 7 provincias me parece que son las que están por debajo. Entonces esas se supone se van a mantener. Y nosotros preguntamos qué correctivos se han tomado para las que se van a incluir, qué correctivos se han tomado para esas que continuarán la semipresencialidad. Prevención. Todas esas respuestas debe darle el Ministerio de Educación. Tenemos, profesor, también una situación con los suplidores. En otro orden, sí. Con los suplidores de alimentos. Denuncian irregularidades educativos. en licitación. Así es. Vimos ahí el presidente de la Asociación de Suplidores, porque están organizados en una asociación, ¿verdad? Donde hablaba de que se estaban cancelando contratos a personas o suplidores que fueron a una licitación, la ganaron, y a quienes ganaron esa licitación, profe, de que ahora supuestamente se la están quitando y se la están dando a quienes no calificaron en aquel momento. Vamos a decir por los precios, ¿verdad? Que no, se supone que era por precios, condiciones, o porque quizás no daban la garantía que exigía el Ministerio de Educación en ese entonces. Sin embargo, ahora se le están dando esos contratos, según ellos, ¿verdad?, a esos suplidores que en aquella ocasión no calificaron. Está bien, quien no califique en un momento, más adelante se puede, ¿verdad?, adecuar. Que reúnan las condiciones, se reúnan las condiciones para que califique. Claro, pero entonces, ¿por qué quitarle el contrato a quien ganó de manera lícita, ¿verdad? Lícita, sí. Y que reúne todas sus condiciones. Y también la reunía en el momento que se llamó. Una pregunta. ¿Para qué? ¿Para beneficiar a alguien? Para beneficiar amigos, según él. Beneficiar amigos. Y un ejemplo, pagar favores políticos, dice él. En un buen decir, beneficiar amigos, porque eso no está mal, pero si ese amigo califica, un ejemplo. Sí califica. Y no quitar a alguien que ya no perjudicar a una persona que ganó en buena ley, como decimos nosotros. Sin embargo, también tenemos otra situación, profe, con los centros educativos que no son jornadas escolares extendidas. Y es que a esos centros, según las informaciones que recibimos de ellos, no le está llegando el líquido y el sólido, entiéndase, los jugos, los panes y la leche dulce que llega para los niños, ¿verdad? Exacto. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué se está haciendo con el presupuesto de destinado para ese incluso rubro? En el caso de jornada extendida también, se da leche en la mañana y jugo en la tarde. Tengo una merienda en la tarde. Eso lo recortaron también. Solamente la entrega se está dando por una sola entrega al día. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, es bueno que el INAVIE, ¿verdad?, la aclare, que desmienta o afirme lo que dice la Asociación de Proveedores, porque hay proveedores que se quejan que también están supliendo y que el Ministerio, a través del INAVIE, dura demasiado para pagarlo. Entonces, en estos países, a esos emprendedores, que son la mayoría de esos proveedores, son emprendedores, negocios familiares, gran capital, entonces necesitan recibir, ¿verdad?, su paga a tiempo para poder cumplir con esos compromisos. Son de las cosas que atormentan, ¿verdad?, al Magisterio Nacional, y son de las cosas que hay que resolver, porque estamos hablando de un regreso gradual y hablando de un regreso a la alegría, ¿no es? Retorno a la alegría. Retorno a la alegría, eso es lo que se dice. Y si nos vamos por el lado humano, que es lo que debe primar, también, un jugo, una leche, eso no diría, eso es significante, pero imagínense, y un pan, pero le hace falta a ese estudiante, de esos centros que no son jornadas extendidas. Claro, no, que están reclamando constantemente. Entonces les reclaman al director o a la directora de ese centro, que piensan que es ella o él que no hace las gestiones. Incluso, eso hasta le afecta, podríamos decir, en lo pedagógico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en los centros donde se da alimentación, en muchos centros aprovechan
y le revisan los cuadernos, claro, con su debido protocolo y su distanciamiento, le revisan los cuadernos, los estudiantes, pero esos centros que no reciben ni leche, ellos dicen, ¿con qué ánimo van a...? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que eso, no a presionar, sino a motivar a que esos padres vayan a la escuela? Dicen, vengan a buscar la leche y traigan el cuaderno. Sí. Entonces, no debe ser un secreto, profe, que hay centros que utilizan ese incentivo, ¿verdad?, para llamar a los niños. Estaremos entregando los alimentos, lo que entregan kits de alimento crudo, sí, y lo que entregan el líquido, porque sólido los panes no están llegando, ¿verdad? No. Pero el líquido sí. Ellos le llaman para que vayan a retirar esos alimentos y de paso visiten a su maestro, lleven los trabajos para ver los avances. Entonces, ayuda, ¿verdad? Ayuda en los pedagogos directamente. Se reflexione con relación a esto. Sí. Y podemos, siguiendo en ese mismo, ¿verdad?, casi tenor, pero en otro ámbito, ¿verdad?, sobre unos préstamos que el Ministerio... Préstamo para educación. El Ministerio solicitando préstamo, eso preocupa. Pero yo pensé que... Vamos a ver, cuidado si el préstamo lo están solicitando para hacerle donación a INAVIE, para que pague sus compromisos, ya que el presidente de la Asociación de Proveedores dice que a los que están proveyendo no le están pagando y están cambiando proveedores. Yo pensé que el 4% sería... O sea, hay que preguntarse qué está pasando desde el 2012. Estamos en 2021. 9 años. Así es. Entonces, yo me hago... O sea, nos hacemos la pregunta. Ahora mismo, me parece, los centros educativos están paralizados la construcción, me imagino. Porque ya nuestro centro del Comedor, que hace un año que se paralizó la construcción. Sí. Entonces, ese dinero se está como desintegrando. Se supone que esos trabajos se planificaron, se presupuestaron, ¿verdad? Entonces todo eso uno se pregunta. Se gastaron sin gastarlo. Que el Ministerio de Educación le dé explicación de si el 4% no está alcanzando ya para la educación, ¿verdad? Entonces podríamos decir la cosa clara para ver si hay que volver a la lucha. Se luchó por el 4%, a ver si hay que volver a luchar por los 6 o un 7%. Escuché por ahí que le habían reducido el presupuesto de educación para este año, escuché por ahí. Sí. Entonces, pero reducen el presupuesto y están canalizando un préstamo para la educación también. Entonces, o es que no se está cumpliendo con la ley que dice que el 4% del Producto Interno Bruto se debe dedicar a la educación. Todas esas interrogantes es bueno que le den respuesta a la educación, al Ministerio Nacional, ¿verdad? Porque cuando hablamos del magisterio, hablamos de que es una parte importante del sistema, ya que es una especie de orientación tanto para la familia, para los padres y para la sociedad en general. Entonces, profesor, vamos a ver también una información que surge de un encuentro que tuvo, o un pleno nacional que tuvo la Asociación Dominicana viernes 23 de Profesores, la ADP, y en la misma hacían una especie de acuerdo, a ver si el equipo técnico, en ese encuentro la ADP hizo una serie de acuerdos. O sea, se trazaron las pautas, ustedes saben, en otro orden, ¿verdad? Por ahí viene octubre. Este es un año electoral de la ADP. Así es. Las elecciones de la ADP se hacen cada 3 años. Cada 3 años, exactamente. Entonces, el segundo miércoles del mes de octubre. Ese miércoles daríamos a 13. Miércoles 13 de octubre. Así es. Se acordó que Dios mediante se estarán realizando las elecciones de ADP, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se organiza ese proceso? Claro, como eso es, ¿verdad?, un corriente. Son varias corrientes. Todas las corrientes, ¿verdad?, llegan a acuerdos organizativos, ¿verdad?, para realizar estas elecciones. Ya a nivel nacional, el Pleno Nacional de Dirigentes eligió la comisión electoral a nivel nacional integrada por 5 miembros, me parece, representado por cada corriente, un miembro por cada corriente. Esa es la comisión electoral nacional. Exactamente. Perfecto. Entonces, en cada sesional habría que formar una corriente. Próximamente se estarán formando la comisión electoral. Electorales. Para ello, ya se inició un trabajo de campo en los centros educativos para validar los
padrones. Los padrones eleccionarios. Padrones eleccionarios, sí, porque hay, por ejemplo, Okay. si reubicar docentes, un ejemplo, aquí estamos en Santiago, esta es la seccional Santiago Suroeste, la ADP. Bien. Si un docente, por ejemplo, aquí estamos, vive de aquel lado de la ciudad, que es otra seccional, y labora aquí. Ok, hay que O reubicar. sea, sale por este centro, pero trabaja en un centro, o sea, como distrito educativo 05, bien amplio, entonces no votaría aquí, aunque trabaja aquí. Hay que reubicar. Entonces, eso para hacer esos trabajos. Bien. Para eso que está Entonces, para hacer ese reordenamiento del padrón eleccionario de la ADP, hay unos pasos que hay que dar. Primero, se valida la nómina por cada centro, ¿verdad? Señalando, tantos maestros trabajan aquí, son fulano, ¿verdad? ¿Quién por está? ¿Quién está en el centro? Se valida esa nómina por cada centro. ¿Esa nómina quién la valida? ¿El director? En conjunto. El presidente del comité de base del centro educativo. De la unidad de base. La unidad de base, perdón. De base sindical. De base sindical, junto con el director, ¿verdad? Validan que los que estén, realmente estén ahí. Okay. Y si alguien no está, pero que labora, como decía ahorita, añadirlo o agregarlo. Entonces, para eso hay unos enlaces de las seccionales de ADP que se están distribuidos por, en este caso, nosotros, la seccional suroeste, estamos distribuidos por zona, dirigentes zonales que te van a dar seguimiento. Que van a acompañar ese proceso. Exactamente. Entonces esa nómina de cada centro debe ir validada por el director de ese centro, con la firma del director de ese centro y el sello del director de ese centro, y también con el aval o la firma también del presidente de la unidad de base de cada centro educativo. Sí, se van a recopilar datos. ¿Quiénes tienen derecho a votos? Los docentes. Hay personal en los centros educativos que son monitores de música, que son facilitadores. Esas personas, si en la nómina no tienen la condición de docente, si en el centro, aunque estén haciendo labores de docentes, si no le descuentan para la ADP, creo que 2 pesos, 3 pesos, no sé cuánto. Si no le descuentan para la ADP, no tiene derecho a voto, no debe votar. Ni los contratados. Lo mismo pasa con los maestros contratados, las secretarias docentes. La secretaria docente. En ese caso, si aparece como docente, sí podrá votar, pero en el caso del personal administrativo, digitadores, nada de eso, vota. También se da una situación, profesor, que son ahora recientemente hubo un cambio de ministro, ¿verdad? De gobierno, y eso trae cambio a todos los niveles. ¿Qué pasa? Que hay docentes que fueron movidos de un centro educativo a los distritos educativos o a las regionales. Esos docentes, aunque todavía no aparezcan en la nómina como técnicos distritales o como técnicos regionales, qué sé yo, encargados de recursos humanos, en el padrón no tienen derecho. Aunque estén en el padrón del centro, aunque aparezcan en la nómina como docente de X o Y centro, ese personal se le califica ahora como personal por regularizar, ¿verdad? Eso es lo que le llaman ahora en el Departamento de Gestión Humana. Esas personas no podrán votar porque automáticamente salen del centro, tienen otras funciones en el distrito. Entonces, es bueno que se tenga esa parte bien clara. Los docentes que fueron movidos de los centros educativos a los distritos no podrán ser agregados al padrón. Por último, profesor, tenemos ya la preocupación de los epidemiólogos. Que va relacionado. Esta semana se hablaba de que ya 3 epidemiólogos. Así es, de que ya se habían agotado las camas COVID, como ellos le llaman, y advertían sobre el rebrote del virus. En jóvenes. Y es una especie de contradicción con lo que veníamos diciendo. La insistencia de regresar a clase, la insistencia de regresar a los centros educativos, cuando los que están trabajando con el virus tienen este nivel de preocupación y de alarma. Entonces, por ejemplo, en Santiago, tengo en cuenta una cama para COVID. Los pacientes, las informaciones que manejamos es que los pacientes de Santiago están siendo trasladados a Moca, a Salcedo y a algunos a La Vega. Entonces, salud pública y educación deben permanecer en la mesa
de trabajo conjunto. Sí, ¿Verdad? que no podemos... Como dice el profesor, el encargado técnico, que el tiempo se nos está acabando. Sí, sí, no podemos decir una cosa por aquí y por acá otra. Así es. Bien, nada. Agradecer, ¿verdad? Como cada semana a todos nuestros seguidores. Invitamos a que le den like A la y campanita. compartan la publicación. Y será hasta una próxima entrega. Así que muchísimas gracias por su Bye, atención bye. y recuerden suscribirse, dándole a la campanita, Actualidad Magisterial, y Así compartir es. en sus redes Y sociales. hacer su comentario. Y hacer sus comentarios, Aceptamos. para bien o para mal, nosotros Sí, lo leemos aceptamos todos. para mejorar. Así que Buenas muchas gracias.